En anteriores vídeos ya hemos visto cómo amplifica un transistor y para qué sirven, para qué sirven estas dos resistencias. Estas dos resistencias, la resistencia de carga o la resistencia de colector y la resistencia de base, que servían ambas para polarizar correctamente el transistor, es decir, la señal que nosotros metíamos en la entrada, que en la salida saldría amplificada, pero siendo un fiel reflejo de la señal de entrada. Es decir, que no hubiera distorsión. Luego también vimos qué transistor deberíamos de conectar o qué transistor deberíamos de utilizar, mejor dicho. Y luego también por la fuente de tensión que deberíamos de usar, la tensión en este caso pues que deberíamos de usar para poder realizar correctamente esa amplificación. Bueno, nos faltan dos componentes, que son estos dos condensadores, uno de entrada y otro de salida, este de entrada y este de salida. Esos dos condensadores son condensadores de desacoplo. ¿Y qué función tienen? La función es pues aislar el amplificador pues tanto de la entrada, es decir, del suministrador de señal que le va a suministrar señal, aislarle. ¿Por qué? Porque el suministrador de señal, pues hombre, ya veremos que puede perturbar la polarización de este transistor si le conectamos directamente. Y luego también tenemos un condensador de salida, un condensador de desacoplo de salida, cuya función pues es aislarnos el amplificador y en este caso pues de la carga que coloquemos aquí, que la carga que coloquemos aquí pues no influya también en la polarización del transistor. Bueno, pues antes de ver cómo funcionan estos dos condensadores, vamos a citar brevemente qué es un condensador y cómo funciona tanto en corriente continua como en corriente alterna. Un condensador es un componente que lo que hace es aislar, o mejor dicho, no aislar, almacenar cargas eléctricas entre sus placas. Por lo tanto, está formado por dos placas verticales encaradas, una con respecto a la otra, y en el centro separadas por un aislante. Que aquí pues tiene una separación, pero un condensador realmente la separación entre una placa y otra pues es muy pequeñísima, ya veremos por qué. Es muy pequeñísima y por lo tanto el aislante que la separa debe ser lo mejor posible para que ese condensador pues pueda realizar su función, que ya veremos cuál es. Bueno, hemos dicho que un condensador la función que tiene es la de almacenar cargas eléctricas en sus placas. Si nosotros a un condensador le conectamos a una fuente de tensión continua, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que la placa o el polo positivo conectado a la placa positiva pues va a hacer que esta placa pues adquiera un potencial positivo, evidentemente, y la conectada al polo negativo va a adquirir un potencial negativo, como es lógico. Bueno, ¿cuál es aquí la paradoja o el misterio? Bueno, pues aquí lo que va a ocurrir es que ya sabemos que eso lo sabemos, os lo digo, que dos cargas de distintos signos se atraen. Una carga positiva y una carga negativa se atraen. Por lo tanto, aquí tenemos cargas positivas y aquí tenemos cargas negativas. Se van a atraer, ambas se van a atraer. Y hemos dicho que la distancia entre placa y placa pues es muy corta, con lo cual la fuerza de atracción que va a ejercer entre ambas cargas pues va a ser muy grande. Cuanto más cerca estén, pues mayor va a ser su fuerza de atracción. Por eso dije que la separación de las placas era muy pequeña. Era muy pequeña y por lo tanto el aislante tiene que ser también muy bueno, porque si el aislante no es bueno, ¿qué ocurre? Si una carga llega a conectar con la otra, pues ¿qué ocurre? Pues que ese condensador pues prácticamente pues se nos va a cruzar y va a dejar de ser un condensador y se va a convertir en un conductor. Entonces el aislante tiene que ser muy bueno. Dependiendo del aislante
que tenga ese condensador, pues va a dar nombre al condensador cerámico, condensador de poliéster, condensador de plástico, etcétera, etcétera. Bueno, pues una vez que está cargado, ¿qué hacemos? Pues desconectamos este condensador, le desconectamos y le sacamos fuera. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, pues que debido a la atracción que se ejerce entre las cargas positivas y las cargas negativas a fuerza de atracción, van a hacer que esas cargas pues se queden en la placa, se queden en la placa, es decir, se queden en la placa, una atrayendo a la otra, se quedan en la placa aquí, por así decirlo, aquí pegadas, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué ocurre si nosotros a esas dos placas que tienen esas cargas, que dice, las conectamos a través de una carga, en este caso, pues a través de una lámpara? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que las cargas positivas, al notar, por así decirlo, un contacto con las cargas positivas de la otra, las cargas negativas, al tener la presencia eléctrica o al tener un contacto eléctrico con las cargas positivas, pues van a crear una corriente eléctrica. Se van a dirigir estas cargas eléctricas, se van a dirigir hasta estas cargas eléctricas negativas, se van a dirigir hasta estas otras cargas eléctricas positivas, generando una corriente eléctrica y por lo tanto iluminando la lámpara, haciendo que la lámpara, al ser atravesada por una corriente eléctrica, pues se ilumine. Bueno, pues estas cargas negativas, al llegar a estas cargas positivas, ¿qué ocurre? Pues que se van a anular. Van a dejar de ser cargas, se van a anular. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ya no queda ninguna carga negativa ni ninguna carga positiva en la otra placa. Han quedado anuladas. Con lo cual que el condensador pues se ha descargado. Por lo tanto, el condensador pues es un elemento que se carga y descarga. Es decir, almacena cargas cuando le conectamos una fuente de tensión y se comporta como una fuente de tensión cuando le conectamos una carga entre sus dos placas. Por tanto, eso es lo que es un condensador, un elemento de carga y descarga, que se utiliza en electricidad electrónica pues, para muchos usos. Pero también un condensador, que aquí lo que nos interesa, es también un elemento que si nosotros le metemos una tensión o una corriente, en este caso, como es en este caso, continua, una tensión continua, es decir, una tensión continua que no varía de polaridad y se mantiene siempre fija en su valor. Si aquí le metemos una corriente continua, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que al llegar aquí, pues esta corriente continua pues no va a poder cruzar. ¿Por qué? Porque se va a encontrar aquí con un aislante, con un separador, con un aislante. Por lo tanto, un condensador no deja conducir la corriente continua. Pero si nosotros a este condensador le metemos una corriente variable, por ejemplo, estos impulsos que tenemos aquí, que es una corriente variable, estos impulsos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues el primer impulso que llega a esta placa la va a cargar positivamente esta placa, la va a cargar positivamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta carga positiva? Pues que va a repeler electrones positivos existentes en la otra placa, va a repeler electrones, mejor dicho, cargas, va a repeler cargas positivas que se encuentran en la otra placa. Con lo cual estas cargas repelidas pues van a generar una corriente y por lo tanto van a generar aquí pues también una tensión. Van a generar tensión. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la tensión pues baja de nuevo a cero, estas cargas desaparecen, se descargan y también estas cargas al no tener nadie que les ejerza una fuerza repulsiva, pues aquí pues va a cesar la corriente, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que aquí también pues va a cesar la corriente. Y así sucesivamente con los siguientes impulsos que van llegando. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Vemos que esta señal aparece aquí, con lo cual nos da la sensación de que ha atravesado el condensador. Bueno, no lo ha atravesado porque aquí hay un aislante. Un aislante lo que ha hecho pues es transferirse de esta placa a esta otra placa a través de la fuerza repulsiva de las cargas eléctricas
que ha cargado en esta placa. Y por tanto, esa fuerza repulsiva, pues lo que va a hacer es generar una señal parecida, digo parecida, ya veremos por qué digo parecida, en la otra placa. Bueno, digo parecida porque la amplitud de esta señal pues va a depender de muchos factores, de la capacidad de este condensador y de la frecuencia. Pero bueno, eso ya es otro tema que ya iremos viendo en otros vídeos. Bueno, ¿qué ocurre si nosotros a un amplificador o a este amplificador pues no le ponemos el condensador de desacoplo de entrada? Y bueno, y le conectamos pues un micrófono, un terminal del micrófono que va a ir a la base del transistor y otro terminal del micrófono que va a ir pues al negativo. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que la resistencia del micrófono interna pues va a hacer que por aquí venga una corriente, que va a buscar procedente de esta corriente que viene por la resistencia de base. Al llegar aquí, parte de esta corriente, si el micrófono lo permite, parte de esta corriente pues va a atravesar el micrófono y se nos va a ir al negativo, y otra parte se nos va a ir a la base del transistor. Imaginamos pues que ocurre eso. Imaginaros que el micrófono tiene una pequeña resistencia interna o una resistencia interna determinada que hace que a través de él, procedente de esta corriente, pues esta corriente pues atraviese el micrófono. Por lo tanto, esta corriente de base se va a dividir en dos. Una que va a ir al micrófono y otra que va a ir a la base del transistor. Con lo cual ocurre que esta corriente, que debe de ir plenamente al transistor al dividirse en dos, va a modificar. Está la recta de carga, el Q, os acordáis del Q, que era el punto de reposo, es decir, cuando aquí no metíamos señal, la corriente de colector, o la corriente, mejor dicho, de base, la corriente de base que elegíamos siempre pues la mitad de la recta de carga, ¿os acordáis? El punto de trabajo reposo. Bueno, pues debido a que esta corriente de base que debe ir plenamente al transistor, al dividirse en dos, lo que va a hacer que va a debilitar la corriente que tiene que ir a la base, pues la va a debilitar, y con lo cual este punto de trabajo reposo pues se nos va a ir más abajo. En vez de tener una corriente de base que correspondía a esta gráfica, pues va a corresponder a esta otra gráfica que va a estar más cerca pues del corte. Con lo cual, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues que del micrófono recoge señales de audio y las transforma en señales eléctricas. Y un micrófono pues también genera señales negativas. La membrana del micrófono también genera señales negativas, y vamos a suponer que estas señales negativas pues son importantes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, pues esta señal de audio, al llegar al transistor, va a hacer que, debido a que la corriente de base de este transistor pues tiene este valor próximo al corte, puede que estos impulsos que están aquí en rojo, que son negativos, pues cuando llegan a un determinado valor, pues van a hacer que este punto de trabajo o reposo, o mejor dicho, van a anular la corriente de base, es decir, esta corriente de base pues va a ir cero, y por lo tanto el transistor se nos va a cortar, Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en el colector lo que vamos a tener va a ser esta señal. Durante este tramo, donde la corriente procedente del micrófono negativa es igual a la corriente, o superior negativamente a la corriente de base del transistor, pues durante ese tramo, ese periodo de tiempo, como ya sabemos, pues el transistor, con el colector, la corriente de colector, que es amplificada, sigue siendo amplificada, pero ese tramo pues no va a ser amplificado y por lo tanto va a aparecer una línea recta. Con lo cual vemos que esta señal de audio, debido a esa circunstancia, pues en la salida pues va a salir así, con esta línea, ya que ese tramo pues, de audio no está amplificado. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esa información de audio pues se ha perdido
no ha sido amplificada, se ha perdido y por lo tanto se va a producir una distorsión en el sonido. Esta señal cuando vaya al altavoz pues se va a notar esta línea que tenemos aquí, se va a notar, la distorsión va a ser terrible, se va a notar muchísimo. Con lo cual, para evitar esto, ¿qué es lo que hacemos? Para que no ocurra, pues metemos aquí un condensador de desacoplo entre la entrada del transistor y el micrófono. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la corriente de polarización, esta IB, pues no puede venir para acá. ¿Por qué? Porque se va a encontrar aquí con un muro. Se va a encontrar aquí como es una corriente continua, se va a encontrar aquí con un muro que no va a poder atravesar. Con lo cual toda la corriente IB procedente de RB, pues se va a dirigir al transistor. Con lo cual el punto de trabajo del transistor se va a encontrar, es decir, el punto Q, el punto de reposo, pues se va a volver a colocar pues en el centro de la recta de carga. Con lo cual, si ya tenemos ese punto de trabajo y reposo en el centro de la recta de carga, pues una vez que metamos aquí señal, ¿qué ocurre? Pues bueno, ya sabemos que el condensador la deja pasar. El condensador, como vimos anteriormente cuando estuvimos viendo condensadores, pues deja pasar variaciones de corriente o variaciones de tensión, las deja pasar. Con lo cual esta señal, al llegar aquí, pues bueno, pues estos semiciclos negativos que en un determinado momento pues iban a producir el corte del transistor, pues ahora no le van a producir. Con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que esta señal va a ser amplificada plenamente. Va a ser amplificada plenamente en el colector. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la función que tiene el condensador de desacoplo de entrada. Aislarnos el amplificador de los circuitos de entrada. He puesto un micrófono, pero puede ser una fuente de señal, puede ser una antena, puede ser cualquier fuente que nos proporcione señal que debemos amplificar. Bueno, ¿y qué ocurre si nosotros pues no tenemos el condensador de desacoplo de salida? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿O qué es lo que puede ocurrir también? Bueno, pues imaginaos que no tenemos este condensador y colocamos una carga. Y como carga de la señal que vamos a amplificar aquí, pues va a ser pues un altavoz. Un altavoz. Pero además un altavoz, fijaros, de 8 ohmios. Una resistencia muy pequeña. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Si metemos aquí una resistencia muy pequeña, pues que el potencial que tenemos aquí en el colector, pues casi va a ser 0 voltios. Casi va a ser 0 voltios porque esta resistencia es muy pequeña. Es como si nosotros hubiésemos puesto aquí un cable que se llama un cortocircuito. Un cortocircuito. Con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la tensión aquí va a ser prácticamente 0 voltios. Y claro, si tenemos 0 voltios en el colector, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no vamos a tener pues barrera de potencial ni polarización inversa colector base, y con lo cual si nosotros metemos aquí una señal, esa señal pues no va a ser amplificada. No va a ser amplificada porque el transistor pues no está en condiciones para amplificar, porque primeramente no tiene barrera de potencial base colector, porque aquí tenemos 0 voltios. Para que tengamos aquí barrera de potencial, aquí tendríamos que tener una tensión positiva, una tensión positiva evidentemente, pero una tensión que polarice inversamente el diodo base colector, para que se crea aquí una barra de potencial, como todos sabemos. Pero aquí no se va a producir porque aquí tenemos 0 voltios. Ahora, con lo cual, este amplificador no nos va a amplificar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues colocamos aquí este condensador. Al colocar este condensador, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, cuando no tenemos aquí señal, pues la corriente que viene por aquí, por el colector, pues al no tener, por aquí no puede venir. ¿Por qué motivo? Porque aquí se va a encontrar con un muro, que es el condensador. Hemos dicho que un condensador, vuelvo a repetir, que un condensador no deja pasar la corriente continua. Con lo cual aquí esta corriente pues no va a pasar. No va a pasar, se va a encontrar con un muro y no va a tener más narices que dirigirse, en este caso, pues al transistor. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que al tener aquí un muro, ya no tenemos aquí el cortocircuito que nos producía
el altavoz, pues aquí vamos a tener la tensión VCC. Esta tensión VCC que va a polarizar inversamente el diodo base colector, va a generar la barrera de potencial y por lo tanto si nosotros metemos aquí una señal en base emisor, esa señal, como ya sabemos, libera electrones rompiendo resonancias covalentes y por tanto esa señal pues aquí va a ser amplificada, pero con la diferencia de que esa señal amplificada sí va a pasar al otro lado del muro, sí va a pasar al otro lado de este condensador, por lo que he dicho anteriormente cuando estuvimos viendo condensadores. Sí va a pasar al otro lado y por lo tanto esa señal eléctrica, pues bueno, va a llegar al altavoz y se va a transformar pues en una onda sonora, como tenemos aquí, ¿de acuerdo? Como tenemos aquí, tenemos una señal desamplificada, llega al condensador, pasa al otro lado, porque si le deja pasar, y posteriormente llega al altavoz, donde, como he dicho anteriormente, se transforma esa señal eléctrica en una onda sonora, ¿de acuerdo? Bueno, pues para esto sirven esos condensadores que hemos visto, los condensadores de desacoplo. Bueno, con esto pues ya acabamos lo que hace referencia a la polarización de un transistor. Los siguientes vídeos que quiero yo mostrar es pues los parámetros que hay que tener en cuenta en un amplificador para que éste también pueda realizar una amplificación correcta, como son la ganancia de tensión, lo expliqué en otro vídeo, lo vuelvo a repetir en este, como son la ganancia de tensión, la ganancia de corriente y muy importante, tanto como la polarización, que son la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Es decir, un amplificador no le podemos conectar a cualquier fuente de señal. Hay que tener en cuenta qué impedancia de salida tiene esa fuente de señal y qué impedancia de entrada tiene qué impedancia de entrada tiene ese amplificador para que sean compatibles y no sobrecarguemos esa fuente de señal y no nos proporcione ninguna señal a amplificar. Ya lo veremos, suena un poco lioso, pero ya lo veremos, no es tan difícil. Y luego también la impedancia de salida, qué carga tenemos que poner a ese amplificador para que nosotros esa señal amplificada lo podamos transferir a esa carga, que puede tener una impedancia muy grande o puede tener una impedancia pequeña. Puede tener una impedancia pequeña, por lo tanto tenemos que adaptar esa amplificación a la impedancia, donde queremos suministrar esa señal amplificada para que se transforme pues, en otro tipo de energía, que puede ser sonido, puede ser imagen o puede ser pues, bueno, pues cualquier otro tipo de energía cinética, motor, etcétera, etcétera. Bueno, normalmente pues suele ser un altavoz, pero puede ser otro tipo de carga, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta otra.